Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Se nos acabó el mes, es 30 de septiembre, este jueves, en el que les tenemos muchos contenidos. Ya saben que los jueves son de cine, tenemos un viaje de nuevo a Madrid para conocer cómo están los premios Platino. También vamos a tener La Región con Roberto Frías, que nos va a hablar de mezcal, y la editorial de Javier García Diego, quien habla de Francisco J. Mújica. ¿Cómo estás, Rafael García Villegas? Qué alegría estar contigo y un agradecimiento a los compañeros y compañeras que se la rifan día tras día, que ponen todo su empeño y todo su profesionalismo en llevar hasta ustedes esta transmisión completamente en vivo, un equipo encabezado por el productor Sergio Camún. ¿Cómo estás, Rafa? Muy contento de saludarte, mi querida Laura, a ti, a los amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana, y en efecto con mucha información, y les avisamos. Recuerden que este noticiario tiene una retransmisión por ahí de la medianoche y en el 22.2 alrededor de las 10 de la noche, porque ahorita ahí en el 22.2 está también comenzando el concierto de Javier Camarena. Ahorita vamos a echar un vistazo, pero por lo pronto estén atentos si nos quieren ver en la repetición. No tenemos problema, aquí les damos la información de todas maneras, y arrancamos con una breve visita al Museo Nacional de Culturas Populares, porque hoy se inauguró Tápame con tu rebozo, esta feria artesanal de textiles con más de 20 expositores provenientes de 2 entidades de la República Mexicana. Tejedores de comunidades de 2 estados de la República Mexicana con una larga tradición textil exhibirán y pondrán a la venta prendas que forman parte de su tradición e identidad. En la 12ª Feria Artesanal de Rebozos y Textiles, Tápame con tu rebozo, en el Museo Nacional de las Culturas Populares. En esta edición de la feria tenemos a 25 expositores que provienen de 2 estados de la República y que representan a 15 pueblos indígenas. Esta muestra tiene el objetivo de recuperar y fomentar el uso del rebozo tradicional. El rebozo es una prenda singular, es una pieza de la indumentaria femenina que nos ha acompañado a lo largo de muchísimos años. Hay por ahí quien dice que es cuna, matrimonio, mortaja. El que la prenda se elabore con telar de cintura es muy importante porque se va haciendo hilo por hilo, y esa es una de las grandes virtudes que tiene esta pieza, y es tan versátil que nos permite hacer pues los huipiles, pues los tápalos o cualquier otra pieza, el quexqueven mismo. Entonces esa es una importancia maravillosa, y la gran aportación también que podemos ver en el rebozo es el rapacejo o el empuntado, que con ellos pues hay distinción, hay elegancia, hay muchos elementos. Estas creaciones forman parte de la identidad de comunidades que se conservan por generaciones. Lo que yo produzco es telar de cintura en técnica de gasa. En mi comunidad, que es Aranza, lo conocemos como patacua, que en purépecha significa apretar. Y pues básicamente lo que utilizamos es hilo de algodón en el telar. Todo se elabora 100% a mano. Las prendas que elaboramos son rebozos, vestidos, camisas, blusas, mantelería. Todo lo que se nos pida lo podemos realizar. Los visitantes podrán entablar un diálogo directo con los creadores sobre la indumentaria y los rasgos que la caracterizan. Significa mucho para mí porque pues aquí nos dan la oportunidad de venir a exponer nuestro textil para que también reconozcan lo que realizamos en mi pueblo, y pues también nos ayudan económicamente a todas las artesanas de San Pedro Amusos. La Feria Artesanal de Rebozos y Textiles permanecerá hasta el 3 de octubre en el Museo Nacional de las Culturas Populares. Noticias 22, Óscar Cortés. Vamos con algo que está también arraigado en nuestra cultura, en nuestra tradición. Ayer, en el contexto de las conmemoraciones por el Día Nacional del Maíz, se inauguró el Museo Sencali, la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria. Hoy vamos a hacer un recorrido a los interiores del recinto, que les parece, en compañía de Alberto Aranda. Estoy muy agradecida yo personalmente porque voltearon el ojo para engrandecer lo más sagrado que tenemos en nuestra vida del ser humano, que es el maíz. Muchísimas gracias. Sencali, la Casa del Maíz, cuya sede es el edificio del Molino del Rey, ya está abierta al público. Al inaugurar este espacio, la Secretaría de Cultura recordó y dedicó el esfuerzo materializado en Sencali a Guillermo Bonfil, Rodolfo Stavenhagen y Francisco Toledo, entre otros, que han hecho de la defensa del maíz uno de sus propósitos en la vida.
Invitamos también a las escuelas para que la niñez venga a formarse con conciencia sobre la alimentación, porque no podemos seguir enfermando a las generaciones con químicos que se llaman comida. Aquí podremos ver la creatividad y saberes que inspira el maíz desde tiempos prehispánicos, como el incensario de maíz de Cibisanché, Quintana Roo, hasta obras contemporáneas. Larga vida a la Casa de la Cultura Alimentaria y homenaje eterno a quienes han defendido esta causa. Hoy es tiempo de cosecha. Que viva la milpa, que viva el maíz, y sin maíz no hay país. Restaurado por Oscar Hagerman, este edificio localizado en el Complejo Cultural Los Pinos tiene 4 pisos en donde se muestra la riqueza cultural que tiene México alrededor del maíz. Van a encontrar 8 salas en 4 pisos. En la parte de abajo vamos a tener una sala que está dedicada a la historia del Molino del Rey, o sea, que cuándo surge este edificio, ¿no? Cómo se van apropiando de él en distintas épocas, ¿no? A partir de una cartografía bastante interesante. El recorrido continúa con la historia del maíz, su origen y cuáles han sido los descubrimientos que se han hecho. En el primer piso están los distintos tipos de maíz que hay en México y su relación con la cocina. Vamos a ver, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las cocinas y el maíz. Vamos a ver toda la parte de razas del maíz, ¿no? 62 razas, 320 especies, ¿no? Y cómo se ha generado este bagaje genético, ¿no? Que es total responsabilidad de los productores de este país, de toda la región. Reflexionar eso nos parece súper importante porque el peligro ante el que está el maíz ahorita nos pone en una situación en la que hay que pensar, ¿no? Si realmente queremos que estas variedades se pierdan y si no, ¿cómo las vamos a conservar? En los pisos siguientes se puede ver la donación que hizo la Universidad de Chapingo de 62 piezas en acrílico de distintos tipos de maíz, diversas piezas prehispánicas que prestó el INAH y obra de artistas contemporáneos. Además, en la plaza se ofrecen distintos productos y en un futuro se abrirá el Centro de Documentación de la Cultura Alimentaria, en donde hasta el momento se tienen 2.000 ejemplares que dan cuenta de nuestra riqueza cultural. Noticias 22, Alberto Aranda. A partir de hoy y hasta el domingo 3 de octubre, en este mismo espacio del Complejo Cultural Los Pinos, se ofrecen diversos conversatorios sobre temas relacionados al maíz, a la cultura, al arte popular. ¿Quieren más información? Bueno, pues visiten la página de Twitter, la cuenta de Twitter del Centro de Cultura Alimentaria o las redes sociales del Complejo Cultural Los Pinos. Y tenemos más, Rafa. Así es, mi querida Laura, una efeméride muy importante. Un día como hoy de 1765, nace en la antigua villa de Valladolid, hoy la ciudad de Morelia, José María Morelos y Pavón, sacerdote militar insurgente que encabezó la segunda etapa de la independencia de nuestro país, además de instaurar el Congreso de Anáhuac. A él le debemos el emblemático documento Los Sentimientos de la Nación. Para conmemorar los 256 años de su natalicio, el gobierno de México llevó a cabo una ceremonia conmemorativa en Jojutla, Morelos, y aquí está el reporte completo. José María Morelos y Pavón fue uno de los grandes protagonistas de la segunda etapa de la Guerra de Independencia de México. El caudillo, discípulo del cura Miguel Hidalgo, a quien conoció al estudiar para sacerdote en su natal ciudad de Valladolid, ahora Morelia, encabezó la lucha independentista tras la muerte de su mentor. La vida de José María Morelos y Pavón es uno de esos acontecimientos históricos irrepetibles. En su infancia y juventud fue arriero, más tarde seminarista, cura, rebelde, libertario, demócrata, patriota, legislador y estadista. En 1813, Morelos convocó el primer Congreso Independiente en Chilpancingo, donde presentó un documento que es considerado uno de los textos más importantes de la historia constitucional de nuestro país, llamado Sentimientos de la Nación, en el que se declaraba la abolición de la esclavitud, la tortura y el sistema de castas, al tiempo que se protegía el derecho de propiedad y declaraba como única la religión católica.
decía Morelos, que se modere la indigencia y la opulencia, que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino y del barretero, igual que al hijo del más rico hacendado, que existan tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Aunque estos son, para mí, estos 4 postulados son los más precisos y vigentes, hay en los sentimientos de la nación otros puntos de gran trascendencia. En octubre de 1814, un año después de la Declaración de Independencia de la América Septentrional, Morelos firmó en Apatzingán el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, en el que se defendió la soberanía popular, el derecho del pueblo a cambiar de gobierno, y se establece por primera vez la división entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Derrotado por el militar realista Agustín de Iturbide, la mañana del 22 de diciembre de 1815, el redoble de los tambores dio la señal y un pelotón fusiló a Morelos. Así, llegó a su fin la vida del siervo de la nación, quien, salido de la más humilde clase del pueblo, forjó las bases del México libre, independiente y soberano. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, pues la verdad es que hay que conocer más, adentrarnos un poquito más en la vida de este gran personaje, de esta figura histórica, y celebrar los 256 años de su natalicio. Canal 22 por ello transmite la película Morelos de Antonio Serrano. No se la pierdan, hoy jueves 30 de septiembre, 10:30 de la noche por Canal 22, la señal 22.1 de esta televisora, porque bueno, tenemos varias señales, Rafa, y estamos ahí jugando con ellas. Si tienen varios dispositivos, pues igualmente podrían ver 2 cosas al mismo tiempo, ¿por qué no? Por supuesto, a propósito de las señales, un abrazo muy grande a quienes nos ven en la señal internacional de Canal 22 en Estados Unidos, y por supuesto a quienes están sintonizando ahorita el 22.2 o están con nosotros, échenle un ojo porque está arrancando ya el concierto de Javier Camarena completamente en vivo desde el Palacio de las Bellas Artes. Ahí estaremos pues muy al pendiente de lo que suceda en este tour, en esta gira que está dando por México, y ya canta Javier Camarena. Los dejamos con una probadita, pueden seguirlo en el 22.2, nosotros regresamos en un instante. Continuamos con información en torno a los premios Platino del cine iberoamericano. Vamos a ir de nuevo a Madrid, España. Julio López tiene más detalles sobre estos reconocimientos, cuya gala se va a realizar el domingo 3 de octubre, el próximo domingo. Vamos adelante contigo, Julio, te escuchamos. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Es jueves de cine, y seguimos en Matadero, Madrid, donde se han llevado a cabo todas las actividades de Iberseries. Hoy se presentó el proyecto Doctor Portuondo, protagonizado por el actor Nacho Sánchez, con quien tuvimos la oportunidad de platicar acerca justamente del personaje que interpreta. Esta es la primera serie producida por Filmin, la plataforma de cine español. Del viaje de este personaje, lo que quiere, no sabe ni lo que quiere con respecto a sí mismo, solo quiere que le acepte la persona que tiene delante, que es el doctor, que es una figura mesiánica, que muy sabia, y a la que quiere agradar y a la que quiere convencer también de que sus propios problemas. Es una persona muy egocéntrica el personaje, ¿no? Como muy narcisista, de quiero que mis propios problemas sorprendan a mi terapeuta, y que de alguna manera me admire por mis propios problemas, porque son los más excéntricos que él haya conocido, ¿no? Esta cosa de aparentar ser alguien que quizá no eres tiene mucho hacia afuera, hacia los otros, pero creo que lo que ocurre también en la serie es que le está ocurriendo hacia adentro, ¿no? De tanto mostrarse de una manera, de la manera que a él le gustaría ser,
no se da cuenta que al final él se lo está creyendo también. Ha sido un trabajo muy bonito de encontrar muchas cosas mías y también tener como una referencia muy clara de que ese personaje existe y ha existido, que eso también muchas veces alivia porque sabes que estás partiendo de algo real. Mírame, mírame, mírame. Es maravilloso. También tuvimos la oportunidad de platicar con el actor cubano Jorge Perregurría, conocido por su destacado personaje en la película Fresa y Chocolate. En esta serie interpreta a un psicoanalista y además de platicarnos justamente de esto, también nos habló de la situación del cine cubano. En ese sentido, caracterizar a Portuondo en el sentido de la cubanidad del personaje es donde yo más realmente puedo aportar a la historia, como experiencia personal mía. Yo prácticamente he conocido cubanos en todas partes del mundo y muchos de esos cubanos que he conocido viven con esa nostalgia de esa Cuba que dejaron, como el propio Portuondo, de una Cuba que habitaba en su cabeza. Él nunca regresó a Cuba, pero si hubiera regresado ya esa Cuba no existía, ya Cuba era otra, ¿no? Pero en su nostalgia siempre vivió con ese deseo. Es un tema muy, muy particular, muy sensible, que yo creo que también le da al personaje mucha humanidad. Para La Habana que te mira, para La Habana que está al lado. En los últimos años ha habido una gran crisis económica del cual el cine no se ha escapado. Cada vez se han ido haciendo menos películas, cada vez esas grandes figuras emblemáticas del cine cubano han muerto. Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tavío, Santiago Álvarez, esos personajes que llevaron el cine cubano a ganar grandes festivales, a tener ese reconocimiento, Humberto Solá, en fin, muchos. Y ahora hay un movimiento de cineastas jóvenes, y hace un año o dos años atrás se aprobó una especie de ley de cine cubano donde se ha fortalecido el cine independiente, y yo creo que ese es el camino para darle oportunidad a todos esos jóvenes que siguen graduándose en escuela para que puedan contar sus historias. Y como cada jueves, el reconocido crítico de cine, Leonardo García Tsao, nos recomienda una película que pasará por la pantalla de Canal 22 y que no nos debemos perder. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a recomendar una serie de películas que se exhiben bajo el título La Ruta Casals, que es, desde luego, el director Felipe Casals. Cada domingo va a pasar una película diferente suya. Y para la próxima semana tenemos Las Vueltas del Citrillo, que es una película de 2005 y que habla de unos soldados que cometen crímenes y tropelías embriagados con el pulque, bajo la influencia embriagadora del pulque. Esto es un tipo de narrativa que Casals ya había explorado en su ópera prima, La Manzana de la Discordia, en la que aborda un tema muy común en su filmografía, que es el envilecimiento de la conducta humana a causa de un entorno social determinante. Entonces, en este caso, Felipe Casals incluso hizo una investigación lingüística muy interesante, por la cual los personajes hablan con el caló de la Ciudad de México de principios del siglo XX. Un trabajo de investigación muy interesante y además apoyado por un reparto excepcional encabezado por Damián Alcázar, por Vanessa Bauche y un irreconocible José María Jaspic en los papeles principales. Es una de las películas recientes más logradas de Casals. A mí en lo personal me gusta mucho. Es una película muy especial. Van a ver cómo incluso se permite hacer una reflexión sobre el más allá en un tono muy distinto al que normalmente tienen sus películas. Un poco de realismo mágico se permite incluso. Esto es Las Vueltas del Citrillo. Se exhibe el próximo domingo 10 de octubre a las 11, a las 23 horas de la noche, aquí en Canal 22.
Nos vemos la próxima semana. Prácticamente han concluido las actividades de Iberseries, pero todavía se espera la llegada del reconocido cineasta español Alejandro Amenábar, que le entra de lleno al mundo de las series. Yo me despido, muy buenas noches. Gracias, Julio, gracias, Leonardo. Pues estaremos al pendiente de lo que suceda, no solo allá en Madrid, sino también en la pantalla de Canal 22. Y en otros temas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones continúa con la celebración por los 100 años de la radio en nuestro país, con una mesa de conversatorios, con una serie de conversatorios, donde ya tuvo lugar la segunda mesa de diálogo. Echémosle un vistazo. En el segundo día de actividades del Foro 100 años de la radio en México, se llevaron a cabo las mesas de diálogo ayer y hoy de la radio pública en nuestro país y la radio pública, vehículo del desarrollo democrático en México. En las sesiones se habló del presente y futuro de este medio de comunicación, que ahora no solo transmite en una vía, sino que pone el micrófono a los radioescuchas, a sus necesidades y opiniones. Tenemos que destacar, pues, la importancia de la radio. Estas notas características, el cómo la radio está presente en cualquier lugar, no importa si es un ámbito rural, un ámbito urbano, llega, cómo la radio también empapa a los distintos grupos sociales y por lo tanto es un medio social y democrático. Los titulares de radioeducación del Instituto Mexicano de la Radio y de Radio UNAM, así como especialistas y representantes de organizaciones de este medio informativo, analizaron las insignias que ha conseguido la radiodifusión pública en el país a lo largo de un siglo. Una de ellas, el contacto más humano, la no imposición y el impulso del pensamiento crítico y creativo. Por supuesto, otra nota característica de la radio es cómo genera identidades locales, ¿no? Este medio se identifica por eso, de hacer contacto con la comunidad y por supuesto entonces en esta medida pues tiene un impacto determinante en la construcción de una mejor ciudadanía, de una ciudadanía pues mejor informada y la radio pues sin duda es un espacio de generación de opinión, de conversación. Entre los retos de la nueva radio pública está precisamente el cómo se llega a estas nuevas audiencias, ¿no? El cómo se tienen que generar nuevos contenidos que las hagan atractivas. Y no solamente me hablo a retos en las formas de transmisión, sino hablo de retos principalmente también en los contenidos que se generan en la radio para que estos sean atractivos a estas nuevas audiencias. El Foro 100 años de la radio en México está organizado en 4 fechas. Las próximas serán el 7 y 14 de octubre, en las que se abordará la importancia de las radios comunitarias indígenas y se delineará el camino para alcanzar un mejor desarrollo. Además, se hablará de los aspectos regulatorios, técnicos y tecnológicos del futuro de la radio. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues vamos a la pausa y antes tenemos una recomendación imperdible. Debate 22. Esta noche Jacaranda Correa recibe al periodista y documentalista Temoris Greco y al director y productor Coista Greco para hablar sobre los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa a 7 años de este acontecimiento. Hay que recordar que ellos produjeron un documental llamado Mirar Morir y bueno, pues ahí su conocimiento del asunto. 9 de la noche, terminando este espacio informativo. Regresamos en un instante. Esta noche Roberto Frías sigue los pasos de Malcolm Lowry, autor británico que decidió emprender un viaje por el mundo y por azares del destino, a mediados de los años 30, volvió la mirada bajo el volcán y se asentó en la región. Como si diera inicio a la película de un importante episodio de su vida, el escritor británico Malcolm Lowry fue a Hollywood para intentar convertirse en guionista. Al fracasar en ese intento, decidió seguir adelante y mudarse a México, al lado de su esposa Jean Gabriel. La pareja llegó a Cuernavaca el 2 de noviembre de 1936, donde se instaló durante el tiempo suficiente para que Lowry pudiera continuar con la escritura de la novela que había iniciado ese año, titulada Bajo el volcán. La novela, como sabemos, narra un día en la vida del cónsul británico Geoffrey Firmin, pero no un día cualquiera. Se trata de otro emblemático 2 de noviembre, solo que de 1938,
Un Día de Muertos en una Cuernavaca a caballo entre los vestigios de la Revolución Mexicana, el supuesto color local, que no es otra cosa que pobreza y atraso, la entrada de una modernidad cada vez mayor y cierto cosmopolitismo que abreva y confía justamente en que ciudadanos extranjeros perpetúen y divulguen su imagen por el mundo. Es también el día en que habrá de morir el cónsul Firmin, gran alcohólico, víctima de un incidente absurdo. Así como será el día en que su esposa Yvonne ha elegido darle otra oportunidad al matrimonio y vuelve para tratar de rescatarlo. Sobra decir que el rescate fracasa. Lo único inmutable en esta novela parece ser la mirada impasible del volcán Popocatépetl, que ve pasar la enorme tragedia del cónsul como un minúsculo incidente en la historia del planeta. Malcolm Lowry era también alcohólico. Era un hombre de familia acaudalada que, en lugar de heredar el negocio familiar o de convertirse en diplomático, cosa que podría haber hecho, prefirió lanzarse a la aventura y conocer el mundo. Sus amplios viajes lo llevaron por Europa, Asia y América, siempre buscando encontrarse y siempre en aparente huida. Quizá huía infructuosamente de sí mismo y del alcohol, pero ambos se las arreglaban para volverlo a encontrar y arrastrarlo a la autodestrucción. La Ciudad de México y sobre todo Cuernavaca constituyeron la mayor parte del telón de fondo de su historia, la historia de un escritor talentoso y testarudo que luchó contra sus propios demonios para terminar y publicar su obra. Bajo el volcán le tomó 9 años y un matrimonio y gran parte de su salud, pero fue publicada en 1947 y está considerada una de las mejores novelas de todos los tiempos. El Casino de la Selva, la Cantina La Universal, el Viejo Cementerio, el Jardín Borda, son algunos de los escenarios que recorre Firmin en su accidentado descenso al infierno personal y que también recorrió Lowry en el transcurso de la escritura de la novela y el avance de su propio infierno. Pero quizá la diferencia, y lo que hoy es más relevante, es que mientras Firmin bajo la mirada de Lowry no tenía otra opción que desaparecer, Lowry, por su parte, logró lo que algunos talentosos alcohólicos han logrado: trascender su enfermedad y convertirla en acicate y en protagonista de su arte para encontrar así, por lo menos, un poco de sentido a una vida que se escurría como gotas de mezcal entre la lluvia. Para Canal 22, Roberto Frías. Mañana, viernes 1 de octubre, Monocordio regresa al escenario para festejar 2 décadas de historia. Fernando Rivera Calderón nos promete que durante la velada vamos a escuchar gran variedad de éxitos de esta agrupación y además vamos a ser testigos del estreno de una nueva canción. Vamos con más. La agrupación musical Monocordio celebrará 20 años de trayectoria con un concierto en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Fundado por Fernando Rivera Calderón, el proyecto sonoro surgió como un espacio de libertad y creatividad. Con el paso del tiempo, se transformó en una especie de diario emocional de su creador, en el que escribe en canciones lo que le preocupa y apasiona de la vida. Más que una alineación, Monocordio es un alter ego, es un personaje que yo creé para que en medio de mi trabajo periodístico y como crítico y humorista, pudiera tener la libertad de cantarle al amor, a la existencia, al desamor, a la muerte, y por eso creé el personaje de Monocordio, este alter ego con el que empecé a hacer mi música pues en solitario, en un cuarto de azotea, en la casa donde vivía hace 20 años. Y el balance es muy bueno porque a lo largo de 20 años no solo me ha permitido intercambiar o compartir mis canciones con muchos músicos, de los mejores de este país, de los músicos que yo más admiro, con quienes he armado diversos ensambles durante toda mi historia, sino que además mi música que pues nunca ha tenido ni una transnacional, ni una disquera, o sea, ha sido música radicalmente independiente. El concierto conmemorativo se realizará el 1 de octubre y el ensamble estará conformado por Daniel Loyo en el bajo, Eddie Vega en la batería, Baldomero Jiménez en el piano y Emmet Rivera en la guitarra eléctrica, quienes interpretarán canciones como Siempre te busqué, Me haces existir, Escalera y Chicas en bici, así como un par de estrenos entre los que se encuentra el sencillo Hasta el fin. Voy a hacer un recorrido por canciones de toda mi vida, desde el primer disco que fue muy casero y muy austero en términos musicales,
hasta los discos como El Diablo es el Ego de Dios o Pájaros y Cuchillos, que son más ambiciosos en términos musicales y de producción. Entonces voy a hacer un recorrido, voy a tocar varias versiones originales de las canciones, pero también voy a hacer algunos arreglos especiales en algunos clásicos. La gran sorpresa es que yo creé Monocordio cuando me enteré hace 20 años que iba a ser papá de mi primer hijo, de Fer. Yo estaba muy emocionado y quería dejarle un legado como musical, lleno de amor, lleno de ternura, lleno de esas cosas que luego uno va perdiendo en la vida. Y en este concierto del 1 de octubre, el guitarrista de Monocordio va a ser él. Por eso los invito para que llenemos este recinto y cantemos juntos y celebremos la vida. Noticias 22, Karen Rivera. Oigan, y la compañía Antares Danza Contemporánea nos invita a reflexionar sobre los juicios y las definiciones que se le han impuesto al cuerpo humano con una pieza coreográfica que se presenta en el Teatro Raúl Flores Canelo. Los estereotipos que ha impuesto la sociedad sobre la belleza del cuerpo humano y su comportamiento llevó al coreógrafo y director de la compañía Antares Danza Contemporánea, Miguel Mancillas, a crear la pieza Las Buenas Maneras. Es una obra que habla en su contexto sobre la diversidad, sobre la complejidad de ser diverso y cómo en el lugar en donde te ubiques de cualquier manera te vas a encontrar con alguna obligación, alguna norma, algo correcto o incorrecto de hacer. Entonces nuestra reflexión tiene que ver con qué tanto sabemos o entendemos quiénes somos o creemos que somos a partir de las obligaciones que se nos han impuesto y que quizá no hemos cuestionado. Esta creación, que se desarrolla a ritmo de la pieza de Totentanz o Danza Macabra del compositor austrohúngaro Liszt, cuestiona la libertad y juega con las identidades y definiciones que se le han otorgado al cuerpo. A mí me gusta mucho estar constantemente proponiéndole al espectador, a la gente que nos va a ver, que abra un poquito más la posibilidad de entendernos quizá justo en esta diversidad y que por ser todo el mundo tan diferente en realidad terminamos siendo iguales. Entonces por ahí es la idea y creo que nunca hay que detenernos en esta reflexión porque cada generación tiene sus imposiciones. Yo puedo hablar de una libertad que mis papás quizás no tuvieron, pero las generaciones que vienen adelante de mí a lo mejor sienten que tienen imposiciones y yo siento que tienen mucha libertad. Esta contradicción de generación nos exige entonces reflexionar constantemente sobre lo que asumimos como verdad. Este espectáculo, en el que participan 15 bailarines en escena, se presentará del 1 al 3 de octubre en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes. Noticias 22, Óscar Cortés. Les recordamos que en el Complejo Cultural Los Pinos, específicamente en la Casa del Maíz en Cali, continúa la expoventa Hilos que Danzan, un mercado de artesanías, de productos mexicanos que se unen a las celebraciones por el Día Nacional del Maíz. ¿Están interesados? Bueno, pueden acercarse a los diferentes puntos de venta hasta el domingo 3 de octubre, así que bueno, todavía quedan algunos días, aprovechen, ¿no, Rafa? Y aquí hay otra recomendación, sí hay que aprovecharlo, Laura, porque también de 11 de la mañana a 5 de la tarde, y esto siempre lo insistimos y recordamos, manteniendo todas las medidas sanitarias, pueden disfrutar de las diferentes actividades de Tlaxcala en Los Pinos. A lo largo de estos días vamos a poder encontrar todo tipo de propuestas que van desde música, espectáculos de danza y canto, talleres y lo mejor de la cocina tradicional. Para más información visiten las redes sociales del Complejo Cultural Los Pinos, o por qué no darse una vuelta a partir de las 11 de la mañana este fin de semana. Ahí están las recomendaciones para celebrar la riqueza cultural de nuestro país. Una pausa y ya volvemos. A principios de este mes se conmemoraron 137 años del natalicio de Francisco José Mújica, otro gran revolucionario político de nuestra historia que se entregó a la causa de la justicia y la libertad. Esta noche el historiador, investigador y académico Javier García Diego lo trae a la memoria en Jueves de Columna. Hola, amigas y amigos del Canal 22. Hoy quisiera platicar con ustedes de un personaje maravilloso, uno de los más importantes personajes de la primera mitad del siglo XX. En efecto, a principios de este mes de septiembre se cumplió un aniversario del nacimiento de Francisco J. Mújica Velázquez, para nosotros Francisco Mújica.
Él nació en Tinguindín, precioso nombre, por cierto, en 1884, población michoacana, cercana a Zamora. Su padre era profesor de primaria, y eso lo obligó a tener una infancia itinerante por diversas poblaciones de Michoacán. Sin embargo, ya para finales del siglo XIX se asentaron, digamos, y Francisco Múgica pudo estudiar la preparatoria como alumno externo del seminario de Zamora. No quiere decir que tuviera vocación sacerdotal, quería decir que como muchos otros alumnos, muchos otros jóvenes, se aprovechaba de la instrucción, de la educación que ahí se impartía para poder continuar con su educación. Terminó, parece ser, que leyendo a los clásicos latinos en ese seminario en Zamora. Para 1906 lo tenemos de periodista, como corresponsal de grandes periódicos, Diario del Hogar, Regeneración, pero también responsable de periódicos locales, oposicionista siempre al gobernador michoacano y a Porfirio Díaz. Se hizo reyista, en 1910 peleó contra Porfirio Díaz, luego es uno de los firmantes del famoso Plan Político Social de marzo de 1911, donde se proponían ya no solo la no reelección de Porfirio Díaz, sino reformas sociales. Fue a San Antonio a entrevistarse con la Junta Revolucionaria y regresó al país para luchar en Chihuahua. Participó en la toma de Ciudad Juárez, toma decisiva, porque obligó a la renuncia de Porfirio Díaz. Luego se quedó a trabajar en el norte, y en concreto en el estado de Coahuila. Carranza, ya gobernador, lo nombró director del catastro, de la estadística local, y fue de los primeros en luchar contra la usurpación de Victoriano Huerta. De hecho, es firmante del Plan de Guadalupe. Luego estuvo a las órdenes de Lucio Blanco, más bien hacia Tamaulipas, estuvo en la toma de Matamoros, estuvo en la primera repartición de una hacienda, la hacienda de Borregos, ahí en Tamaulipas, luchó a las órdenes de Pablo González, y luego ya triunfante del movimiento revolucionario lo tenemos como administrador de la aduana de Veracruz, ya liberada de la intervención norteamericana. Luego Carranza lo envió como gobernador y comandante militar a Tabasco, puesto al que renunció para lanzarse como candidato al Congreso Constituyente de 1916-17. Ahí Múgica agarra unos niveles extraordinarios. Fue miembro de la primera Comisión de Puntos Constitucionales, elemento clave en el artículo 3º, elemento clave en muchísimos otros artículos. Yo diría que fue el mayor de los constituyentes. Sin embargo, a pesar de eso, fue derrotado en las elecciones para gobernador en 1917 en Michoacán. Lo venció Pascual Ortiz Rubio, puesto al que volvió a competir en 1921. Ahora sí ya lo ganó, pero su relación con Álvaro Obregón, presidente, era muy mala. De hecho, Obregón lo desaforó, parece ser que hubo peores amenazas. Múgica tuvo que esconderse, andar de prófugo, hasta que más o menos se inició su recuperación en 1928. Pero vean ustedes qué recuperación, amigas, amigos. Lo mandaron de director del penal a Islas Marías. De ahí lo rescató Lázaro Cárdenas. Él era el gran mentor de Lázaro Cárdenas, su gran maestro, amigo y maestro. Cárdenas lo nombró primero secretario de Economía, luego secretario de Comunicaciones, y fue clave en la expropiación petrolera. Fíjense ustedes, el constituyente 17, la expropiación petrolera, ¿qué más se le puede pedir a un ser humano, a un revolucionario como Francisco Múgica? Además fue precandidato presidencial a suceder a Cárdenas, pero este optó por Manuel Ávila Camacho. Veía muchos riesgos en radicalizar y continuar su modelo. Se alejó mucho de la política. En 1951 regresó para fundar el Partido Constitucionalista Mexicano. Yo siento que un poco para oponerse a los rumores que había de la reelección de Miguel Alemán. No obtuvo el registro y entonces prefirió apoyar al general Enríquez Guzmán, candidato independiente. Murió 3 años después, 1954. Sin embargo, yo les pregunto como despedida, amigas y amigos del Canal 22, ¿saben de algún revolucionario más íntegro, más completo, más constructivo, más nacionalista que Múgica? Díganmelo, porque yo no. Nos vemos en la próxima, aquí en Canal 22, para volver a platicar de historia. Muchas gracias, maestro García Diego. Hasta la próxima. Y cambiando de tema, les platicamos que Guillermo Heras y la compañía queretana Sabandijas de Palacio ofrecen sus últimas funciones de Bicéfalo en la sala Héctor Mendoza, un montaje lleno de sucesos imprevisibles, donde la desaparición forzada, la violencia y la culpa forman la trama de esta historia que nos hará volar la imaginación.
Con elementos que remiten al cine negro y al realismo mágico, la dramaturga Mariana Arta Sánchez desarrolla la trama de Bicéfalo, montaje en el que Noria se encuentra con Vinzo, un ornitólogo encargado de investigar el impacto que tendrá en las aves una construcción cercana al restaurante de Noria. La compañía Sabandijas de Palacio, de Querétaro, desarrolla la pieza con el acompañamiento de Aide Boeto dentro del programa En Compañía de la Compañía, que la Compañía Nacional de Teatro lleva a cabo con agrupaciones independientes del interior del país. Esta es una historia de corte policíaco en el que dos personajes que llevan a cuestas dolores íntimos y errores difíciles de superar, se encuentran en un restaurante que está en inmediaciones de una carretera desolada y el personaje femenino, que es la propietaria del restaurante, está obsesionada con resolver un crimen que la involucra directamente porque su hermana fue asesinada unos meses atrás. Con la música original de Raúl Zambrano, diseño multimedia de Ismael Jimate y la escenografía e iluminación de Fernando Flores, el montaje busca generar una atmósfera minimalista, cercana al cine policíaco de los años 50, bajo la dirección de Guillermo Heras. Me interesaba generar una atmósfera cercana a los imaginarios, por ejemplo, de David Lynch, en el que de pronto empiezan a entreverarse estos universos oníricos, pero sobre todo inconscientes. Es decir, es como hacer palpable el universo inconsciente de los personajes y por eso también la obra se llama así, porque vamos viendo visos de lo que ellos están pensando a partir de cuestiones que se evidencian en este espacio que es realista, ¿no? Van a construir un complejo habitacional del otro lado de la carretera y vine a supervisar que no se ponga... El tema principal no es el feminicidio como tal, sino la complejidad de la violencia en la que estamos inmersos. Un sistema violento que acaba por avasallarnos a hombres y mujeres. Y que, claro, acaba desencadenando terribles tragedias, ¿no? Entonces, creo que pensar que todos los hombres son malos y todas las mujeres son buenas o viceversa, es una visión que sesga nuestra responsabilidad sobre la violencia que ejercemos en contra de las demás personas. El regreso al hogar y a la calidez de alguien amado, a quien hemos añorado por mucho tiempo. Pero no como pensar que todos los hombres son representantes directos de este tipo de violencia, sino que hay un sistema que tiene que ver también con el capitalismo directamente, el capitalismo feroz que se ha ido enquistando y que se nos ha metido en las venas. Bicéfalo se presenta los viernes a las 8, sábados a las 7 y domingos a las 6 en la sala Héctor Mendoza de la Compañía Nacional de Teatro hasta el 3 de octubre. El montaje se ofrece con todos los protocolos sanitarios y un aforo máximo de 40 personas. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, estos días, estas semanas, hemos estado hablando con motivo de la consumación de la independencia de México, los 200 años que se conmemoran, de diversas figuras, como la de Agustín de Iturbide, una figura polémica por muy diversas razones. No se unió a la insurgencia propiamente que inicia Miguel Hidalgo Costilla. Por otro lado, está a favor de acabar con el dominio de la corona española, efectivamente. Él toma las riendas de lo que fue ese primer imperio mexicano. Vamos a analizar a esta figura de, digamos, antihéroe Agustín de Iturbide. Parece ser que Agustín de Iturbide es el antihéroe, no por excelencia, quizás hay otros, pero Iturbide va a ser el personaje de la independencia que esté no solamente olvidado, sino echado fuera. Sin duda alguna, Agustín de Iturbide es el gran protagonista de la conmemoración del 200 aniversario de la consumación de la Guerra de Independencia. Guste o no, es quien logra finalmente la separación política de España después de una violenta y desastrosa guerra. A lo largo de estos años, lo han etiquetado en función de los discursos oficiales. Pero, ¿quién fue realmente Agustín de Iturbide? ¿Cuál fue su papel durante la Guerra de Independencia? Y sobre todo, ¿cómo es que llega a convertirse en la figura que finalmente consolida la independencia nacional?
Parece ser que Iturbide, al ser un personaje que estaba tan cómodo dentro del contexto novohispano, era perteneciente a una clase acomodada, era un hijo de hacendado y comerciante rico de la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, y esto le permitió el acceso al ejército, lo cual, por supuesto, le dio una connotación muy importante. Es decir, se va a volver un defensor de la causa del rey. Y esto no va a cambiar por lo menos hasta 1816, en que es cesado. Durante los años de guerra va a enfrentar a tanto Hidalgo como Allende en el Monte de las Cruces, va a enfrentar a los miembros de la Junta de Zitácuaro, o la Suprema Junta Nacional Americana, tanto en Guanajuato como en Valladolid. Vencerá a Morelos siendo generalísimo la Nochebuena de 1813 en las Lomas de Santa María y va a ser destituido para 1816. No obstante de haber pacificado grandemente la provincia de Guanajuato, de la que estuvo encargado, pero van a ser precisamente sus mecanismos tan violentos, tan agresivos, vehementes, los que le generarán un gran enojo por parte de la población, que va a obligar al virrey Félix María Calleja a llevar una especie de proceso judicial en su contra. Y esto va a generar un encono y un sentimiento de venganza y de revanchismo por parte de Iturbide. A partir de este momento, Iturbide se mantendrá retirado. Al mismo tiempo, mantiene una vida social muy activa con personajes relevantes de la Ciudad de México que van a alimentar ese sentimiento de revancha y lo van a persuadir de que cambie de ideología política. En este momento vendrán noticias de España sobre la restitución de la Constitución de Cádiz, la cual afectaba los fueros del ejército y de la iglesia. Entonces, esto va a ser un caldo de cultivo para que el propio Iturbide, que tenía este sentimiento de revancha personal, pero que a su vez pertenecía a una clase criolla miliciana, ¿no?, que pretendía una mejora social, política, económica, militar, los pudiera reunir, ¿no? Todos los personajes que, como él, que con una identidad similar a la suya, pudieran ser susceptibles de desear un cambio en el gobierno, un golpe de timón en donde los americanos recibieran el poder de gobernar, podían ser susceptibles de alistarse a su proyecto. El 27 de septiembre va a haber una gran fiesta con júbilo y con la solemnidad más marcada que se pueda pensar para el ingreso de este ejército triunfal. Iturbide al frente de él y contando con algo que jamás, por lo menos en la Ciudad de México, había sido presenciado. Y finalmente, al día siguiente, el 28 de septiembre, se dará la firma del Acta de Independencia Mexicana. Estos acontecimientos y la proclamación formal de la independencia fijaron un modelo, una forma popular de recordación histórica y un calendario cívico que se habría de consolidar en los años siguientes. Parece ser que 2021 tampoco es el momento de reconciliarse con Iturbide, no por lo menos desde la sociedad, pero por lo menos habrá que conocer cuáles son sus acciones y la importancia que tuvo al ser finalmente el que consiguió la independencia. El que nos guste o no, fue el libertador de México. Y nos vamos, son las 8:54 de este jueves 30 de septiembre, y lo reitero porque quienes nos están sintonizando en vivo le pueden cambiar al 22.2 y seguir viendo este recital de Tiempo de Cantar con Javier Camarena y Ángel Rodríguez al piano. Laura, los dejamos con otra probadita y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, buenas noches.